Hay expectativa por la tregua de 4 días entre Israel y Hamás, una pausa en los combates y bombardeos durante la que se espera un importante ingreso de ayuda a la franja, así como la liberación de un primer grupo de rehenes que se encuentran en poder de Hamás. 4 semanas después del desastre que representó el paso de Otis por Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió reconstruir la ciudad en poco tiempo. El huracán categoría 5 arrasó la urbe costera, dejando a su paso cerca de 50 muertos y millonarias pérdidas. El jueves fue el primer día de Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Luego de jurar en el cargo ante la Asamblea Nacional, el mandatario nombró a 16 ministros de su gabinete. 4 ministerios aún no tienen titular. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde cada minuto crece la expectativa y las esperanzas alrededor de la tregua de 4 días entre Israel y Hamás. El pacto incluye la liberación durante esos días de un total de 50 rehenes que mantiene el grupo islamista. El ejército israelí anunció que tras la breve tregua los ataques continuarán con intensidad. Previamente, el jueves, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció un ataque israelí contra una escuela del campo de refugiados de Jabalia. El comienzo de la pausa será a las 7 de la mañana del viernes 24 de noviembre y durará, por supuesto, según lo acordado, 4 días. El primer grupo de civiles que será liberado de Gaza será alrededor de las 4 de la tarde del mismo día. Serán 13, todos mujeres y niños, y los que sean de la misma familia serán puestos en el mismo grupo, hasta un total de 50 en los 4 días. El jueves, el ejército israelí anunció que el director del hospital de Al-Shifa fue detenido para ser interrogado tras hallar evidencia de que el centro estaba sirviendo como un comando del grupo islamista. Las autoridades israelíes reiteraron que el hombre solo está siendo interrogado y que nadie sugiere que haga parte de Hamás. Portavoces del Ministerio de Sanidad de Gaza informaron que tanto el director como varios médicos fueron detenidos el miércoles en un puesto de control militar cuando iban hacia el sur de la franja con un grupo de pacientes. Nos sorprendió que este convoy de personal médico y pacientes del hospital Al-Shifa fuera detenido durante unas 7 horas en la barrera de la ocupación que separa el norte y el sur de Gaza. Durante este periodo fueron tratados con extrema violencia por la ocupación israelí dirigida contra los equipos médicos, las personas heridas, los pacientes y quienes los acompañaban. Esto terminó con la detención de algunos de los miembros del equipo médico encabezado por el director del hospital Al-Shifa, el doctor Mohamed Abu Selmia. En Gaza los cementerios están saturados y las autoridades se ven obligadas a enterrar a decenas de personas no identificadas en fosas comunes. Muchas de ellas son menores. UNICEF considera la franja como el lugar más peligroso en el mundo para la infancia. Desde el inicio de la guerra, Israel ha matado más de 14.000 personas, el 40% de las cuales son niños. Luis Muñoz con los detalles. Un camión llega a Khan Yunis, zona desértica del sur de Gaza. Allí han cavado una larga y ancha zanja. En el interior del vehículo, más de 100 cuerpos. Es una inmensa fosa común, resultado de la ofensiva de Israel contra Hamás. Como pueden ver en esta escena abrumadora, estamos enterrando estos cuerpos en una fosa común. Es una señal de respeto. Son imágenes devastadoras, vistas antes en las guerras de Ucrania, Siria o Bosnia. Como tantas víctimas anónimas a lo largo de la historia, los enterrados no están identificados. Todos los cementerios están llenos, no tenemos una tumba libre. Estos mártires no están identificados, así que no hay nadie para enterrarlos. Entre las víctimas, personas que murieron en los bombardeos contra el hospital de Al-Shifa, pero también niños. Así habló la directora de UNICEF, Catherine Russell. Hoy la Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser niño. Pero la muerte no es la única de las consecuencias. Las vidas de los que sobreviven también quedan marcadas. Estamos especialmente preocupados por los informes sobre un número cada vez mayor de niños desplazados que han sido separados de sus familias. Estos niños son especialmente vulnerables y es necesario identificarlos urgentemente. Se estima que el 40% de los muertos en Gaza son niños.
En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel encabezó una manifestación en la que se pidió el fin de lo que calificaron como genocidio contra el pueblo palestino. Cientos de personas participaron en la marcha en La Habana bajo un fuerte sol. La movilización convocada por las juventudes del Partido Comunista de Cuba llevó a cortes en importantes vías y los ciudadanos exigieron que también se frenen los ataques israelíes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó Acapulco, ciudad que quedó semidestruida tras el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre. Desde allí el mandatario prometió ayudas para los damnificados, la reconstrucción de viviendas y la entrega de subsidios. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Casi un mes después del paso del huracán Otis en Acapulco, las víctimas piden más presencia del Estado. Fue la tormenta más poderosa jamás registrada en azotar la costa pacífica de México. Mató al menos a 48 personas y destruyó miles de hogares. Las autoridades locales reportan que por lo menos 28 personas están desaparecidas. La incertidumbre se apodera de sus familias. Mis hijos me preguntan que cuándo va a llegar su papá a la casa. Y yo solamente les digo que pronto. Ya no les quiero mentir a mis hijos. Ya no les quiero decir que ya va a llegar su papá, que su papá está trabajando. Ya no les quiero mentir. Los vientos de 266 kilómetros por hora de Otis ocasionaron grandes inundaciones y destruyeron muebles y electrodomésticos de los hogares afectados, que luego fueron arrojados a las calles. Este jueves, desde Acapulco, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la reconstrucción de las viviendas. Esta reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, en lo general, tiene como esencia el corazón de toda esta actividad, es el que podamos reconstruir los hogares, y son más de 250,000 viviendas que necesitamos rehabilitar. Los grupos empresariales mexicanos estiman el daño económico de la ciudad en 16,000 millones de dólares, al tiempo que la Asociación Mexicana de Compañías de Seguros pronostica que pagará cerca de 662 millones de dólares en reclamaciones. Más de 2.000 juguetes fueron instalados en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la capital colombiana, en protesta contra los altos índices de abuso sexual infantil. Según la ONG Aldeas Infantiles SOS, cada día se registran más de 57 casos de abuso sexual a niños en el país. Tan solo en 2022, en Colombia, se realizaron 20.877 exámenes médico-legales por presuntos delitos de carácter sexual contra niños. Según el Instituto de Medicina Legal, la cifra fue un 19% mayor respecto al año anterior y es la más alta registrada en los últimos 10 años. El recién juramentado presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a 16 ministros, al tiempo que dejó 4 carteras pendientes de titular. Se espera que esos 4 ministros, entre los que se encuentran el de Economía y el de Interior, sean nombrados durante el fin de semana. El gabinete cuenta con una importante presencia de jóvenes y paridad con 8 mujeres y 8 hombres. El mandatario de 35 años estará 1 año y medio frente al gobierno, el tiempo que le faltaba a Guillermo Lasso para finalizar su mandato. Cada uno de los ministros, cada uno de los secretarios aquí son líderes en sus áreas y se han arriesgado y han tomado la responsabilidad de darle vuelta a un país que está gravemente herido. Asumen la responsabilidad de arriesgar hasta sus vidas en una tarea que no es fácil, en una tarea en la cual la mayoría de la gente simplemente saldría corriendo o renunciaría. En Estados Unidos se celebró el jueves el Día de Acción de Gracias, el festivo más importante del país. Uno de los actos emblemáticos de la fecha es el desfile de Macy's en Nueva York, que se llevó a cabo con medidas de seguridad reforzadas por el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. Precisamente durante el evento, un grupo de activistas se manifestó en apoyo al pueblo palestino, con vestidos blancos manchados de rojo y con la escritura de la palabra genocidio. Los manifestantes fueron detenidos por la policía. Es todo por el momento en France 24. A ustedes, gracias por su sintonía.